Iniciamos entonces nuestro trabajo de hoy día, jóvenes. Sí, profe. Ya. Por lo tanto, yo creo que ustedes me podrían indicar, de acuerdo a lo mismo que vieron anoche, porque ahí salen algunas indicaciones, sale el temario incluso. Ahí, ¿qué dice? Dice, en primer lugar, que se van a considerar los conceptos de trayectoria, desplazamiento, rapidez promedio, velocidad promedio, rapidez instantánea, velocidad instantánea, aceleración promedio, aceleración instantánea. ¿Leyeron eso? ¿Lo vieron o no? Ya. Entonces, es para que ustedes se orienten eso. Profe. Ya. Y sobre todo... Profe, una consulta. Sí. ¿Ya? Al final dice, existirán dos formas de certamen. Ahí va a ser dos certámenes diferentes. ¿A eso se refiere? Claro, pues, forma A y forma B. Pero, o sea, no es que a uno sea más difícil que el otro, sino que son las mismas cosas. Pero no están en el mismo Claro. orden. Claro. O sea, entonces le dije yo, son los conceptos. Entonces, cuando yo hablo de los conceptos, las preguntas que se refieren a esos conceptos son las de verdadero o falso, porque también le indico eso, que va a haber 5 preguntas de verdadero o falso. Y esas están referidas a esos conceptos, que ustedes tienen que tenerlos claros. Entonces, verdadero o falso. Son 5 preguntas que valen 4 puntos cada una. O sea, hacen 20 puntos con eso, como máximo. Y esas se evalúan 0 o 4. O sea, si está bueno es 4, si está malo es 0 nomás. Ahí no hay puntaje intermedio. Ya. Después dice calcular, ¿cierto? Rapidez promedio, ¿cierto? Calcular velocidad promedio, el valor de la velocidad, o primero la velocidad promedio, perdón, recordando que la velocidad promedio es un vector, la velocidad es un vector, y como es un vector, siempre tendrá dirección y sentido. No así la rapidez. La rapidez promedio, rapidez instantánea, no tiene dirección ni sentido, pero sí la velocidad promedio o instantánea sí tienen, son vectores. ¿Y qué sabemos de los vectores? Son elementos matemáticos, ¿cierto? Que se usan en física y que tienen dirección y sentido. ¿Ya? No así los otros que no tienen dirección y sentido, porque esos son escalares. Y ahí tenemos la rapidez promedio. Y la trayectoria también es escalar. ¿Qué es la trayectoria? Es el camino que recorre el móvil durante su movimiento. El camino por donde va. Y ahí nosotros vamos contando qué cosa. Kilómetros o los metros, ¿cierto? Recorridos, las cuadras recorridas. Y las vamos sumando, sumando, sumando hasta contar todo, ¿cierto? En cambio, ¿qué es el desplazamiento? Es la recta orientada que va desde la posición inicial hasta la final. Esa es una línea recta, ¿cierto? A ver, por ejemplo, ¿cómo podríamos tener nosotros una trayectoria de 100 metros y un desplazamiento de 0 metros para un mismo movimiento? ¿Cómo puedo tener yo trayectoria 100 metros y desplazamiento 0 metros? Profe, ¿Ya? eso era cuando iba a un punto y volvía al origen, ¿o no? Si no me equivoco. Era como algo así, ¿o no? Bien. Entonces, como yo le estoy diciendo 100 metros, significaría que, claro, recorrió 100 metros por un lado y después, perdón, recorrió 50 metros por un lado y después 50 metros para el lado contrario, ¿cierto?
Entonces, en total, ¿cuánto recorrió? 50 más 50 son Sí. 100, ¿cierto? 100. Pero y como llegó al mismo punto de partida, su desplazamiento vale 0. Ese es el ejemplo. Entonces, para que vean ustedes la diferencia bien clara entre trayectoria y desplazamiento. O camino recorrido. Camino recorrido es lo que se hace dentro de la trayectoria, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo calculo la rapidez promedio de un movimiento, yo divido la distancia total recorrida por el tiempo empleado. Supongamos que esos 100 metros, 50 para allá y 50 para acá, los recorrí en 20 segundos. Entonces yo divido 100 por 20, ¿no es cierto? Y eso me da 5 metros partido por segundo. Esa sería la rapidez. Pero promedio. Pero la velocidad promedio sería 0 partido por los 20 segundos, 0 partido por 20 es 0. La velocidad promedio sería 0. ¿Por qué? Porque yo calculo la velocidad promedio dividiendo el desplazamiento por el tiempo. Y el desplazamiento, dijimos, era 0 en ese ejemplo. Entonces, ejemplos como ese son los que va a aparecer dentro de los ejercicios. ¿Ah? Situación muy parecida. No necesariamente tiene que llegar a 0, profe, pero puede llegar antes o puede pasarse, en fin, ya. Cristian, ¿tú estás? Profe. No, yo, Hernández. David. Profe, entonces la distancia recorrida son 50 y el desplazamiento es 0. Son las dos cosas diferentes. No, la ¿Sí o no? distancia recorrida es 100, porque fui 50 para allá y Sí, por 50 eso. para acá. Sí. Claro, Sí, a eso me refiero. Yo a veces Tienen también me enredo cuando, número. así que no se El preocupe. desplazamiento es 0 y aquí se resta. Claro. Ah, ya. Y lo otro sería 100 porque el recorrido total yo tengo que sumar nomás. Sí. Y si me detengo, imagínate que me recorrí 50 metros para allá, pero me detuve un segundo. Ese segundo también tengo que sumarlo porque es parte del recorrido. Sí. No solamente se trata de estar en movimiento, si uno puede estar detenido en algún punto. ¿Ya? Así que eso también hay que sumarlo, o sea, es el tiempo total, hay que sumar todos los tiempos. Bueno, ese es un tipo de ejemplo, de ejercicio. ¿Y con la variable, el triangulito? ¿Se acuerdan que hicimos uno en la clase anterior del pájaro que va de un lado para otro? Bueno, voy a dejar de lado los pájaros ahora. Pero va a ser más elemental que el de los pájaros, porque ahí tuvimos que calcular unas velocidades intermedias por ahí para sacar un tiempo, para sacar, en fin. No, acá van a estar dadas todas las distancias y van a estar dados todos los tiempos. No hay que preocuparse solamente de concepto de trayectoria, concepto de desplazamiento, concepto de rapidez promedio y concepto de velocidad promedio. Ese es un tipo de ejercicio. ¿Ya? Como no habíamos tenido otra clase, estoy ocupando esta hora para irles explicando. ¿Ya? Es lo que les mandé. Ya. Después yo también les dije, miren, pero resulta que hay unas ecuaciones del movimiento, ¿cierto? Hay ecuaciones del movimiento. X igual tanto. ¿Se acuerdan? Bueno, en esas ecuaciones nosotros podemos obtener el valor de la velocidad promedio y podemos obtener el desplazamiento. ¿Cómo? Si yo doy una ecuación y le digo, mire, quiero el desplazamiento entre 1 segundo y 5 segundos. ¿Qué significa? Que en la ecuación donde aparezca el tiempo, yo voy a reemplazar por 1. Y ahí veré cuánto me vale, o sea, darle valor a esa ecuación. Y también tengo que reemplazar por 5 segundos,
¿Por qué? Porque me dicen entre 1 y 5, ¿cierto? Entonces, reemplazo por 1 y me da un valor numérico ya. Reemplazo por 5 y me da otro valor numérico. ¿Qué hago? ¿Cuál es el desplazamiento? Desplazamiento es, en este caso, el delta X, es decir, la posición final menos la posición inicial. Es decir, lo que me dio en 5 menos lo que me dio en 1. Y ese es el desplazamiento. Y como me dicen entre 1 y 5 segundos, ¿cuál es el delta t? Porque la rapidez promedio, o la velocidad promedio en este caso, es el valor de delta x partido por delta t, ¿no es cierto? Entonces, delta x es la diferencia que me salió entre las dos x. X final menos x inicial. Y delta t es la diferencia, en este caso sería 5 menos 1, 4 segundos. Divido delta x por 4 y tengo el valor de la velocidad promedio. Esto. Como hemos hecho esos ejercicios, yo se los estoy repasando y diciéndoles cómo van a ir las preguntas. Ese es otro ejercicio que tienen. ¿Ya? Y un tercer ejercicio como problema es un gráfico. Les voy a poner un gráfico que ya lo conocen ustedes por lo demás, lo han visto antes, a los dos grupos, forma A, forma B. Pero en ese gráfico yo lo que les voy a pedir va a ser que me saquen el valor de la velocidad promedio entre dos puntos iguales. En el gráfico están dadas las velocidades. A tal punto, a tal tiempo le corresponde tal posición, ¿cierto? Al otro tiempo le corresponde otra posición. De ahí obtengo delta x dividido por delta t y sacaré el valor correspondiente. Eso. Pero también pudiera pedirle la rapidez yo. En ese caso hay que sacar ¿qué cosa? La distancia recorrida entre los dos puntos y eso dividirlo por el tiempo. Acuérdense que la rapidez es la distancia dividido por el tiempo. En cambio, la velocidad promedio es delta x partido por delta t. ¿Ve? Ese es otro ejercicio. Es otro ejercicio, jóvenes. Entonces, porque no quiero que haya misterios que después me digan, mire lo que está, o piensen ustedes, no importa que me lo digan a mí o no, si me lo dicen, no importa. Pero la idea es que ustedes se den cuenta que todo lo que se esté preguntando es lo que hemos trabajado. ¿Ya? Después, el otro, entonces, es, ahí tendríamos los tres ejercicios. Ya, pero el otro es, ¿qué significa el delta x partido por delta t? Que delta x, ¿no es cierto?, es partido por delta t, es la pendiente. Significa la pendiente de la cuerda que une dos puntos en el gráfico. Pendiente de la cuerda que une dos puntos. Y a eso se le llama delta x partido por delta t. No sé si en matemática han avanzado, ya han pasado el concepto de pendiente. No lo sé. Si han trabajado el concepto de pendiente, se les va a hacer mucho más fácil. ¿Por qué? Porque pendiente siempre va a ser delta x partido por delta t en los movimientos. Pero ojo, también puede ser delta v partido por delta t. Delta v. ¿Qué concepto me daría ahí la pendiente si fuera delta v partido por delta t? Delta v. ¿Qué es delta v? Delta v es el cambio de velocidad, pues. Cambio de velocidad ¿Ya? dividido por tiempo o variación de tiempo. ¿Cuál es el concepto? Que nuevamente en el gráfico significa una pendiente. Varia. ¿Se No, acuerdan? varia. ¿Se acuerdan? A ver. Vamos aquí a compartir. ¿Quién está llegando, joven? Alex. Adelante, Alex.
¿ya? Vamos a compartir, jóvenes, porque es bueno recordarlo con la materia. Por aquí estamos. Ya. Esto tienen que repasarlo. Ya, ahí tenemos la velocidad promedio. ¿Se fijan el valor de la velocidad promedio? Ya, pero ¿a dónde iba yo? A ese concepto, pues, jóvenes. Aceleración instantánea y aceleración promedio. Delta V, porque en este eje aquí ahora de las velocidades, de los valores de las velocidades, ya, aquí, ¿no es cierto? Yo voy a obtener delta V, pues, entre A y B, fíjense, A, B, tengo una cuerda, ¿cierto? La cuerda que une los dos puntos, A y B. ¿Cuál es, en este caso, la aceleración promedio? Es la pendiente de esta cuerda. Y la pendiente de esa cuerda es delta V partido por delta T. Delta V partido por delta T. Esa X significa que es la aceleración en el eje X, ¿ya? Y delta V la velocidad en el eje X, porque estamos trabajando en un solo eje, ¿ya? Entonces, ¿ve? Dijimos, la aceleración es el cambio promedio de la velocidad. Entonces, delta V partido por delta T. Perdón. Eso es lo que ustedes conocieron, los que tuvieron física alguna vez, como velocidad final menos velocidad inicial dividido por el tiempo, delta T. Tiempo final menos tiempo inicial es un tiempo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa fórmula? Recuerdo que Cristian Ábalos me dijo que había estudiado algo de física antes. Sí, profe. Y para calcular la aceleración, decía delta V partido por delta T, ¿cierto? Bueno, pero en un gráfico, este delta V partido por delta T es la pendiente de la cuerda. ¿Ya? Y esta es la aceleración promedio. Ustedes no trabajaron con aceleración promedio, sino que trabajaron siempre con aceleración instantánea. ¿Por qué? Y es lo que vamos a hacer nosotros también, ¿ah? Porque se trabaja en estos casos con aceleración constante. Y cuando la aceleración es constante, por favor, cuando la aceleración es constante, quiere decir que la aceleración promedio es igual a la aceleración instantánea. Supónganse ustedes que un estudiante tiene 90, 90, 90, 90, 90. 5 90 en sus notas. ¿Cuál es su promedio? 90. 90, pues. 90. Y ese promedio es igual a cualquiera de los valores que tuvo antes. ¿Ves? Sí. Esos valores 90, Es como 90, 90, 90, cada 90 vendría a ser lo instantáneo. Lo que hay en cada punto, en cada etapa del semestre. ¿Ves? Entonces, el primer semestre, primer mes, un 90. Segundo, otro 90. Tercero, 90. Cuarto, 90, y así. Entonces, en 5 meses, sacó puros 90. Y eso significa que su nota final va a ser 90. ¿Ves? Porque la aceleración promedio, y que es lo que hacemos nosotros con las notas, sacamos un promedio. Claro que le damos distintas ponderaciones, ¿ya? Pero es lo mismo, ¿ya? Y la aceleración normalmente se mide en metros segundo cuadrado. Bueno, eso delta V partido por delta T es lo que yo les explicaba aquí en el gráfico. Eso corresponde a la pendiente de esta cuerda. ¿Ya? Y si hablamos de la aceleración instantánea, por ejemplo, ¿qué aceleración hay en el punto B
aquí. Bueno, en la pendiente, pero de la tangente. ¿Qué es una tangente? La tangente es una recta que toca en un solo punto a la curva. ¿Ah? En un solo punto. A diferencia de esta otra que es una secante, ¿cierto? Esta cuerda es una secante que toca en dos puntos. ¿Se fijan? En cambio, la tangente toca en un solo punto. Y la tangente me va a dar la aceleración en ese punto. En cambio, en la cuerda, la pendiente me va a dar la aceleración entre los dos puntos. Cuando yo hablo promedio, significa que estoy tomando más de un dato. Pero cuando hablo de instantáneo, es un solo dato. Porque es ahí nomás, en ese puntito. ¿Ya? Bueno, eso, ahí tengo más o menos los 4 ejercicios. Lo demás son cosas aquí que ya son materia que vamos a analizar después, ¿ya? Pero ahora me interesa que ustedes se sientan más seguros frente a lo que viene el lunes, ¿ya? Y como les decía yo al comienzo, y les recordaba, por si no se, y les voy a recordar por si no se acuerdan, el tercer certamen va a ser un trabajo grupal, que yo ya se los voy a dar el próximo viernes, si Dios quiere. Ahí ya les voy a dar el trabajo grupal para que me lo entreguen a comienzos de agosto. Si el semestre termina el 24 de agosto, tengo entendido, ¿no? Creo que esa es la última fecha que nos dieron. Sí, profe. Claro. Entonces, ustedes a comienzos de agosto, en agosto no vamos a perder una sola clase en todo caso, así es que a mediados de agosto me lo entregan, yo lo corrijo y con eso estamos. Y como les decía, si alguno... Usted va... Yo les voy a dar el trabajo, si yo les tengo que decir qué va a hacer cada grupito. ¿Ya? No, pero me refiero... Usted va a dividir los grupos, no sé, usted va a decir este es con quién, este es con quién, este es con quién. Nosotros lo elegimos. Es que si ustedes lo hacen, se van a poner de acuerdo los más, los que más conocen entre sí. Pues, esa es la pregunta. Sí, no, prefiero yo hacerlo incluso al azar nomás. Pues, sí, bueno, a algunos les toca, ya es por azar y no porque lo estamos. Así como la otra vez. Sí, lo voy a hacer al azar nomás porque no conozco, ¿ya? Pero yo todo eso se lo voy a dar el próximo viernes, ¿ya? De modo que ustedes tengan claridad. Entonces va a ser un trabajo y con las indicaciones de qué tendrán que colocar, qué se va a considerar bueno, ¿ya? Sobre algunas materias que desde luego nosotros no hemos analizado. Tampoco les voy a pedirles que sean el especialista de la materia, pero por eso les voy a dar el trabajo que ustedes de acuerdo con algunos contenidos, me vayan a... es una manera de que, bueno, el trabajo grupal tienen que subir, pues, o mantener por lo menos, ¿no es cierto? No es tan, tan estresante como un certamen. El trabajo hay que hacerlo nomás. El trabajo hay que hacerlo. El certamen a veces se quiere responder y no se puede responder porque no se sabe, estamos nerviosos, ya. Por eso es esa posibilidad. Así es que, y tratando yo de buscar los conceptos para que ustedes los vayan manejando. Esa es la idea, ¿ya? Jóvenes, aquí no se trata de tratar de... Antiguamente, cuando yo estudiaba, los profesores más famosos eran los que sacaban más alumnos mal. Los profesores se reían de los alumnos casi. ¿Ya? Y chuta, era famoso porque el que aprobaba, pues ya era un hombre que sabía mucho, un estudiante. Pero no es eso. Bueno. ¿Y usted aprobó, profe, o no?
Sí, pues. No aprobaba con nota 6 o 7. ¿Ah? No aprobaba con nota 6 o 7. El 4 o el 5 andaban por ahí. ¿Ya? Y varias veces tuve que rendir un examen extra también, si estudiante, pues es humano. Lógico, pues. Y a eso iba, pues si alguien vemos que no le alcanza el puntaje, le hacemos por ahí algún otro, damos otra oportunidad. Y eso está contemplado dentro incluso de lo que nos pidió la autoridad máxima de la universidad. ¿Ya? Por todas las situaciones, pues si yo sé que no es lo mismo que yo le esté hablando aquí y que a veces se corta, lo que yo le estoy diciendo queda cortado, lo que ustedes me preguntan, yo tampoco lo escucho. No es lo mismo que esté presente, a que pueda moverme en la sala, que pueda conversar con cada uno. Y por eso es que tratamos de que la cosa sea a lo mejor y hemos buscado no ir tan a fondo en los contenidos, porque si vamos a fondo, denlo por seguro que me los tendría a todos, o a casi todos, para ser respetuoso también, a casi todos ahí colgando y desesperados, ¿cierto? Somos seres humanos jóvenes, no lo olviden nunca, yo se los digo eso ahora, pero no lo olviden nunca ustedes, y cuando estén trabajando igual. Somos humanos, nos equivocamos y frente a la adversidad en la cual estamos ahora, todos, ¿cierto? Tenemos que tratar de salir de la mejor manera posible. Ya vendrá tiempo para recuperarnos, ¿cierto? Les comentaba yo al comienzo que lo fundamental para ustedes, y yo entiendo que esa es la idea de por qué ustedes entraron a estudiar acá, es que, ¿cierto?, se manejen en la mecánica práctica, ¿ya? Varios de ustedes ya conocen acerca de los automóviles, pero resulta que ahora viene la electromovilidad. La universidad le está dando mucha importancia a la electromovilidad. Entonces, es importante. Acá en la U tenemos un automóvil híbrido, ¿ya? Nuevo, nuevito del año pasado nomás. Entonces, chuta, es bueno que ustedes hagan sus prácticas ahí. Esa es la gracia. Que sean buenos técnicos, que sean buenas personas, fundamentalmente, ¿cierto? Esa es la cosa. Así que eso, yo espero sus preguntas, que ustedes me digan, profesor, ¿por qué no nos repite tal cosa? Y yo lo haré con mucho gusto. ¿Ya? Eso lo voy a dejar ahí nomás porque si no se me van a confundir. Volvamos hasta ahí, hasta esa parte. ¿Ve? Fíjense, lean este Power. Léanlo porque fíjense aquí dice, esta ecuación no será utilizada en este curso, esta, de la aceleración instantánea. Ya habrá otra manera de calcularla, pero por ahora no. Igual la velocidad instantánea. Esta expresión no será utilizada en este curso. ¿Ves? Entonces, ¿por qué? Yo uso esto, yo lo uso cuando enseño ingeniería. En ingeniería ya tienen estos conceptos que están aquí. Si no, de ninguna manera tampoco. Son conceptos matemáticos que, bueno, como no se tienen, tenemos que buscarle por otro lado. Ahora, fíjense ustedes aquí, yo sigo hablando ya que no me preguntan, ¿no? ¿Ya? Profe, yo le había preguntado, pero no me escuché. Pregúnteme nomás. ¿Podría hacer un ejercicio de eso con un gráfico? Ya está, pues. Vamos a sabe que yo no lo entiendo muy bien. ¿Se acuerdan de ese gráfico? Ya. Ahí tenemos. Yo le agregué los puntos aquí para que ustedes se ubiquen, porque no supe cómo agregarlos aquí dentro del gráfico mismo, ¿no? Pero lo agregué al lado. Por ejemplo, el punto 00
tiempo 0, posición 0, va a ser el punto A. El otro punto que sigue, el punto tiempo 1, posición 0,6, va a ser el punto B. Después, así sucesivamente. Para 2 segundos, el valor de X va a ser C. Y así. ¿Ah? Y así sucesivamente. El C, el D, para que ustedes se ubiquen. Entonces, supongamos que queremos calcular, y aquí tomo mi cuadernito, queremos calcular el valor de la rapidez promedio, perdón, el valor de la velocidad promedio, ¿cierto? Entre dos puntos. Puntos tiempo igual 2 segundos y tiempo igual 5 segundos. O sea, yo quiero saber cuánto es la velocidad promedio, cuánto vale entre 2 segundos y 5 segundos. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Para el tiempo 2 segundos, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale X para 2 segundos? Aquí está marcado. Para 2 segundos. 1,8. Yo dije entre qué punto. Ah, entre 2 y 5 segundos. Ya. Eso significa entre el punto C y el punto G, ¿cierto? Entre C y G, ¿cierto? ¿Y eso cómo lo resuelvo? ¿Lo tengo que sumar o cómo? Un momentito. A cada tiempo le corresponde una posición, ¿cierto? Al tiempo 2 segundos le corresponde 1,8 ¿Sí? metros. Ya. Al tiempo 5 segundos le corresponde ¿qué posición? Que es el punto G. 9,6. 9,6. O sea, X para 5 es 9,6 metros. Ya. Entonces me piden la rapidez promedio. Perdón, el valor de la velocidad promedio. Coinciden a veces, pero no, es el valor de la velocidad. Por eso digo valor de la velocidad. ¿Por qué no digo velocidad nomás? Porque aquí no me da la dirección. Eso es. Por eso es que no pido la velocidad, sino que pido el valor de la velocidad. El valor de la velocidad yo lo determino con esto. Delta X partido por delta T. ¿Ya? Ya. Entonces, sí, delta X partido por delta T, ¿cierto? Ese es el valor de la velocidad promedio. Entonces, yo como me dan los datos, ¿qué es delta X? Delta X es X5 menos X2. Pero ¿por qué X5 menos X2? Porque me lo piden entre 2 y 5 segundos. El tiempo por segundo. Claro, pero... Usted dijo de 2 al 5. Claro, por eso es, porque a cada tiempo le corresponde una posición, ¿cierto? Entonces yo le llamo X5 a la posición que le corresponde a 5 y X2 a la posición que le corresponde a 2, para identificarla. En general es X final menos X inicial. Eso es delta X. Ya. Entonces, ¿cuánto es eso? Eso es 9,6 metros menos 1,8 metros. ¿Cuánto es eso? (9,6 menos 2 son 7,6. Entonces sería 7,8. 7,8. ¿Cierto? ¿Lo corroboran ustedes? Ya.
7,8 Sí. metros. 7,8 Ese es delta X, ¿no es cierto? metros por segundo. No, momento, ese es delta X. Ya, es O el sea, delta X, ¿ya? ese es el Tenemos la parte de arriba. Claro, ese es el desplazamiento, delta X. Y delta T, Ya. ¿cuánto vale? Ya lo pueden hacer de una vez todos ustedes. 3. Sería 5 segundos menos 2 segundos. Eso me da 3 segundos, ¿cierto? Ya, sí. Ya. ¿Siguen la idea? Lo voy ahí para los que más, Ya. un poquito más lentitos. ¿Podría dejarlo ahí un poquito? ¿Podría alejar un poquito el cuaderno, profe, de la pantalla? Que no se ve muy bien. Perfecto. Ustedes me avisan. Ahí. ¿Ya? Gracias. Tomaron nota, ya. Entonces, ahora viene. Profe, ¿y por qué se resta y no se suma? No, porque delta, cuando yo digo delta lo que sea, Cualquier delta se resta. claro, porque es lo final menos lo inicial. Ah, ya. Esa era ¿Qué mi pregunta. tengo ¿Cómo sacar la diferencia antes? ¿Qué de tengo eso? ahora? Claro, el delta. Repito Sí. un ejemplo real. El medidor de la luz de la electricidad me marcó el mes pasado 200 para dar valores. Y Más grande. este mes me marcó 250, ya, no gasté nada. Entonces Ya. hay un delta ahí, delta El energía, delta, ahí que lo sería tendríamos que restar 250 menos 200. menos ¿Y el delta cuánto sería? 200. Eso da 50. Sería 50 sería el 250 delta. menos 200. El delta es 50, pues, ¿o no? Sí, pues, eso les dije. Sí, 50. pues, por eso quiero que todos No, entiendan. Sí. No que uno solo me entienda, sino que esa es la idea, esa es la idea. Por eso es una resta. El delta Ya. significa lo final menos lo inicial. Menos lo inicial. Claro. Un cambio de temperatura, por ejemplo. Tengo 5 grados sobre cero hoy día a las 8 de la mañana. Y a las 12 del día tengo 12 grados sobre cero. ¿Cuánto fue el delta? Tenía 5 7. y llegué a 7 grados. ¿Ves? Eso es un delta, pues. ¿Ah? Lo importante es que el delta sea positivo, sí. ¿Sí? Lo importante es que sea positivo el delta siempre. Y ¿Ya? el delta, pongámonos en el caso si el delta llega a ser negativo. ¿Estaría bueno ese resultado o estaría mal? Pudiera ser negativo, porque fíjense, e incluso aquí en este ejemplo que estoy viendo no tengo ese caso, pero ¿Ya? puede ser negativo. ¿Por qué? Porque el valor de una velocidad, el valor, me refiero al puro valor, cuando no indico dirección nada, puede ser positivo, que es lo que nos estaría dando aquí, positivo, Sí. porque el delta fue positivo. ¿Ya? Pero también podría ser cero. Puede que no haya cambio. Claro. Claro, cuando supongan que se detiene, a lo mejor aquí entre los últimos puntos, a ver, entre los puntos 8 y 9, o sea, J y K, de 12,5 o igual en los últimos, entre K y L, es decir, entre 9 y 10. Fíjense que la línea es casi horizontal, ¿o no? ¿Se fijan aquí? Miren, ahí es casi horizontal. No es horizontal total, pero es casi horizontal. Entonces, si la línea fuera horizontal, la velocidad promedio sería 0. ¿Por qué? Porque la posición inicial, que sería esta, y la posición final, que sería la otra, serían iguales.
es cuando, en un ejemplo que les puse yo, ¿qué sucede si yo en una caminata descanso un rato? En todo ese rato de la caminata, ¿cuánto vale mi velocidad? En todo ese ratito, cuando estoy descansando. 0. Cero. Cero, porque no habría cambio de posición. Porque está quieto. Al no cambiar la posición, el valor de la velocidad tiene que ser cero nomás. Entonces, por eso, aquí cambia poquito, por eso le estoy poniendo ese ejemplo, cambia muy poquito. Y va a haber un pequeño cambio, ¿cierto? Pero va a ser bien, bien cerca de cero, va a ser la velocidad promedio entre esos dos puntos. Y de eso lo vamos a calcular enseguida para que sea. Bueno, ¿cuánto me daba entonces en la velocidad promedio del ejercicio? Me daba 7,8 metros y 3 dividido por 3 segundos. ¿Cuánto es 7,8 dividido 3? 2,6. Sí, Sí, 7,8, 2,6, ¿cierto? Sí, profe. Y ahí sí, ahí son metros partido por segundo, porque es el valor de una velocidad. ¿Se fijan? ¿Se fijan? Entonces, ya, si hay alguna pregunta sobre este ejercicio, la contesto. Y si no, para que tengan más ejercitación, veamos el caso que les estaba diciendo yo. Calcular el valor de la velocidad promedio entre los puntos K y L. K y L. Ahí. Mi afirmación es que el resultado tiene que estar cerca de cero. Tendrá que ser 0, algo. ¿Ya? Aunque no, a lo mejor, pero es un valor pequeño. ¿Mm? Claro, porque va a ser igual. Es algo más de 1, ¿no? Claro. A ver, véanlo. Eso significa entre 9 y 10 segundos. Tiempo igual 9 y tiempo igual 10. ¿Cierto? Entre esos dos tiempos. ¿Cuánto vale X? Para 9 segundos vale X para 9 vale 12,8, ¿cierto? Metros. Y X para 10, ¿cuánto vale? 13. 13 metros, ¿ves? Entonces estoy revisando. Es lo que está abajo de la raya ahí. ¿Cierto? Uh-huh. Ya. Ahí. Ya. ¿Cuánto vale la rapidez promedio ahí? Y aquí puedo apurarme un poco. Va a ser 12,13 menos 12,8. Dividido por 10, 10 menos 9 segundos. ¿Cuánto es 13 menos 12,8? Es 0,2, ¿no es cierto? 0,2 metros. Dividido por un segundo, porque 10 menos 9. ¿Y eso cuál es el resultado? El resultado es 0,2 metros segundo. ¿Se fijan? Nuevamente acerco. ¿Se fijan? Entonces, como yo les decía, el valor es bien chico, es 0,2.
Y eso yo lo noto de acuerdo a la inclinación. ¿Ve? A ver, ¿me pueden decir ustedes entre qué puntos se tendría el valor más grande de rapidez, de velocidad promedio? ¿Entre qué puntos del gráfico? A ver. Piénsenlo un poco, ahí tienen los valores de los puntos, todos. ¿Cuándo es más grande la velocidad? Entre el punto Cuando la pendiente es más 2 inclinada, pues y jóvenes. 6, ¿o no? ¿Ah? Punto 2 y 6, ¿o no? A ver, Dos y- tendríamos este punto 2, 6 y 10. ese parece que es para 3, en que tendríamos el valor 3,5 aquí. De 6 a 10. Sí, ese ahí, entre ese punto y ese punto, ¿o no? Que ese vendría a ser, Sí, sí. no es 6, es 5. Ah, no, yo me refería por lo acá, pero sí. Ando un poco como 7. Entre 2, o sea, entre el punto C y G. C, A, B, C, que estaría aquí. Bien. A, no, a ver, A, B, C, D. Entre el punto D vendría a ser D, o sea, a los 3, claro, a los 3 segundos aproximados. Y D, A los 10. No, F, G. Sí, ahí sí. sí. Es donde está más inclinado. ¿Se fijan? Incluso, si ustedes se fijan bien, entre D, ¿cierto? Y me salté la E, ¿eh? No puse dentro de los datos la E, pero no importa. Entre D y F, que sería I, y entre F y G, me daría casi el mismo valor de la velocidad promedio, ¿o no? ¿Se fijan que la recta es una sola casi nomás ahí? De haber diferencia, tiene que ser muy pequeña. O sea, esos dos valores entre D y F y entre F y G me debería dar casi lo mismo. O sea, ahí es casi constante, en todo ese tramo es casi constante la velocidad. ¿Ve? Veamos el cálculo. Veamos el cálculo. Entre D, entonces, entre D y F, hagamos el cálculo. Calcular el valor de la velocidad promedio entre D y F. D y F. Punto D, F. D y F, de acuerdo a los datos que yo puse ahí en el gráfico. Entonces, ¿cuáles serían los tiempos? Sería 3 y 4. Entonces, para tiempo 3 segundos, y tiempo 4, que corresponde a 4 segundos. ¿Cuánto serían las X? Para 3, la X es 3,5. Y la X para 4 es 6,5. A ver, Estoy entre 3 y 4 segundos. Es un segundo de diferencia nomás. Así que no. sí, Ya, correcto. Entonces, ¿cuánto sería nuestra rapidez o velocidad promedio en este caso? Delta X sería 6,5 menos 3,5 es
3 metros. ¿Cierto? Sería x4 menos x3, 6,5 menos 3,5. Y 4 menos 3, 1. Entonces, 3 metros partido por segundo. Entonces, veamos qué pasa en el otro tramo. O sea, entre F y G, ¿cierto? FG. Debe haber alguna pequeña diferencia, pero tiene que ser muy pequeña. A ver, sería tiempo 4, que corresponde a 4 segundos, y tiempo 5, que corresponde a 5 segundos. Ya, entonces el X4 ya dijimos que era 6,5 metros. Y el X5, ¿cuánto sería el X5? 9,6. Metros. Por lo tanto, la rapidez promedio sería 9,6 menos 6,5. Sería 3,1. ¿No es cierto? X5 menos X4, 3,1. Partido por igual el tiempo, que sería 5 menos 4, 1. Sería 3,1. El otro me daba 3. No son exactamente iguales, pero son muy parecidos. Claro, se nota un poquito más levantadita esa recta que la otra. Pues si yo me voy por ese camino y sigo derechito, es un poquito más inclinada. ¿Ves? Pero así podemos comparar. Ahora, imagínense que el gráfico hubiera sido todo una línea recta nomás. ¿Qué me habrían dicho ustedes de la velocidad promedio? Si en lugar de salir así una curva como esa, como esta, hubiera salido una recta, desde 0 hasta arriba nomás. Una recta. Que la velocidad promedio hubiera sido igual en todas partes. Claro, y eso significaría A entonces cualquier tiempo. que la velocidad es constante, pues. Eso significaría que la velocidad es constante. ¿Por qué? Porque hay una sola pendiente. Sí, aquí se nota que no hay una sola pendiente, porque hay distintas posiciones, distintas inclinaciones. Llegamos a un caso en que era casi 0, que parece que es el tramo final. ¿Ya? El tramo anterior también, pero tiene una pequeña inclinación mayor. Y los otros son intermedios. Entonces, así puede uno analizar. ¿Ya? Ahora, supongamos que me piden la rapidez promedio así entre 2 puntos. Que me piden la rapidez promedio y no el valor de la velocidad promedio. Recuerden ustedes que cuando me piden la rapidez promedio, yo lo que tengo que hacer es sacar la distancia recorrida. Ya, para que sea fácil, vamos del punto 1, del punto 0 o el punto A al punto C, ya, para que no sea tan complicado. Entonces me dicen la rapidez promedio. Yo ya tendré que hacer lo mismo que antes. No, porque ahora es la distancia dividido por el tiempo. Entonces, rapidez promedio. Rapidez promedio. ¿Entre qué punto? Entre A y C, dije yo, para que no sea tan complejo.
Ya. Entonces, en el punto A tiene 0 metros. Tengo que pasar por B. Hasta B ha recorrido 0,6 metros. ¿Cierto? De A a B hay 0,6 metros. Y de B a C, ¿cuánto hay? 1,2, ¿cierto? A ver, 0,6, va a subir, siempre subiendo, así que no hay mucho problema aquí. Tengo que ir sumando nomás, pues. 0,6, en total ¿Profe? me va a dar 1,8, ¿sí? ¿Sí? ¿Escucho? Profe, una consulta. ¿Me puede dar negativo? Ya. Esta no puede ser negativa. O sea, por ejemplo... No, sí, pero en otro ejercicio puede ser, por ejemplo, Sí, pues. Sí, pero el no punto la final distancia. está La distancia no abajo es que el negativa. inicial. Entonces ahí me daría negativo. No, No, aquí no. no, sí, eso sí. Lo que Pero me pasa es refiero que a... en este ejemplo, en esta curva que yo puse, la distancia recorrida, porque esto es una línea recta, la distancia recorrida me va a ir coincidiendo con el desplazamiento. Entre A y C, ¿cuánto ha recorrido en distancia? 1,8. Entre A y C, porque partió en 0 y está en 1,8, ha recorrido 1,8. Claro, distinto es Sí. cuando la curva me plantea volver para atrás. Aquí en ningún momento se vuelve para O atrás. por ejemplo, de ahí baja. Así. Claro, no, aquí no baja, pero en otros sí baja, ¿cierto? Un ejemplo que No, sí, vimos en baja. clase antes. Ujú. Entonces, eso tomen nota. La velocidad puede ser positiva, negativa y también puede ser cero. La rapidez puede ser positiva nomás, o cero también. ¿Ya? La ¿Y la rapidez, otra era cuál? Ah, la la rapidez rapidez. puede ser positiva o cero, porque también puede ser cero en alguna parte donde nos Sí, sentamos. Donde se nos mantenga. sentamos ahí. Ujú. Por ejemplo, ¿qué rapidez tengo yo aquí en este momento? Cero. Cero. En cuanto a movimiento. Pues estoy aquí sentado. Sí, ahora entiendo. Claro. Mi distancia es la misma siempre nomás. Distancia a algún punto de referencia. Por ejemplo, es siempre cero. Así que no. Eso es. Pues no tengo movimiento en realidad. Bueno, entonces, en este ejemplo, cuando calcule la rapidez, al ir sumando las distancias, va a ser igual que el valor de la velocidad promedio. Si la situación me cambia cuando hay una curva que se devuelve, ¿ya? Bueno, un caso que se devuelve. A ver, y voy a poner siempre eso del atleta. Supongamos que partió un punto, recorre 100 metros, una parte de la cancha, por un lado. Después recorre 50 metros más y 100 metros más. ¿Cuánto recorrió en total? 100, 200 y 50, ¿cierto? Son 250 metros. O para que les quede más claro el ejemplo. Ya, supongamos que el ancho también son 100, porque no es necesariamente el ancho de la cancha, sino que es una pista que va por fuera y que ya, supongamos son 100, 100 y 100. ¿Cuánto recorrió en total? Como el perímetro. Claro, el perímetro recorrió 300, 100, 100, es 100. una pista atlética, porque está por fuera de la cancha, entonces es más ancho que... Tierra redondas y cuadradas son 4. Claro, ya, recorrió entonces 300 metros. Salió 100 más 100 más 100. ¿Ve? Yo voy sumando. Pero el desplazamiento, ¿cuánto sería? El Si vuelve al desplazamiento origen es 0. sería 100 metros hacia un lado de la cancha. ¿Cierto? Claro, 100 metros sería nomás. Pero
El Ay. camino recorrido sería 100, más 100, más 100, y si llegó a la meta, de nuevo ahí mismo, recorrió 400 metros. No importa que haya llegado a la meta. Ahí está, ahí. Es un 3/4. Claro. Entonces, la rapidez Es promedio 0 igual. sería los 400 metros dividido por el tiempo que se empleó. ¿Ya? Independiente que tenemos casos acá en la U. Cuando ustedes vayan se van a dar cuenta, pues. Los chiquillos, muchos cuando hacían sus pruebas finales, y les tomaban el tiempo al correr alrededor de todos los edificios ahí. Algunos carajos se metían por entre medio y no recorrían, no hacían todo el recorrido. Entonces, claro, llegaban a la Acortaba el meta, camino. acortaban camino, se recorrían menos. Y cuando eran muchos, a veces los profesores no se daban cuenta de ese detalle, entonces tenían que colocar algunos puntos claves con observadores para que no se pasaran. Bueno, recorrían menos distancia, pero los profesores tomaban la nota suponiendo que había recorrido 800 metros, suponían ahí. Ya 800 metros en tanto tiempo, pero acá algunos chiquillos no se recorrían los 800 metros, se recorrían 500, 600 metros nomás. Entonces ya estás bien, sí, estás rápido, aprobado, hasta que se dieron cuenta del detalle. Bueno, pero ahí entonces es el total de la distancia dividido por el tiempo, ¿cierto? Eso es lo que hay que tener claro. En cambio, en el la velocidad promedio no es el total de la distancia, sino que es el desplazamiento dividido por el tiempo. En este ejemplo sí va a coincidir la distancia con el desplazamiento por si acaso, ¿eh? Porque como es línea recta, siempre va subiendo nomás. ¿Ah? Va en forma positiva. Entonces, yo claro puedo ir y recorrer. Mire, recorro una cuadra, pero voy siempre avanzando, sin volver para atrás. Entonces la distancia y el desplazamiento van a ser iguales. Claro, porque voy avanzando. No importa, a lo mejor me detengo un rato a bichinear, después, y sigo caminando. Hoy estoy soñando, porque ahora no puedo hacer eso. Ahora no puedo hacer eso porque no puedo salir de mi casa. Pero bueno, en la realidad, uno camina y va, mira, bichinea, si es que anda de compra, pues, si no, pasa nomás. Entonces hay instantes que uno se detiene. Pero ¿qué pasa con el tiempo? El tiempo sigue avanzando, sigue avanzando. Yo me puedo detener en mi posición, pero el tiempo avanza, y avanza, y avanza. Pero si yo estoy detenido, mi rapidez y mi velocidad valen 0. En esa etapa. ¿Ya? Por eso lo que yo tomo, de ir de una cuadra a la otra, tomo todo el total. Y todo el tiempo igual. Consulte. Consulte. Si este gráfico iría así como recto hacia arriba, ahí tendríamos un movimiento uniforme, ¿cierto? Claro, claro, pues, de aquí, de este punto como A, B, C, D, todo el rato. punto D. Supongamos que del punto D siguió en recto para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. En todo ese tramo sería movimiento uniforme y rectilíneo, porque estamos trabajando Sí, eso está. Línea recta, ¿sí? Claro. Profe. A ver, ya, y lo voy uniforme, o sea, supongamos que la velocidad es la que nos dio en delante, es 3 metros partido por segundo. Ya. Al ser uniforme es una sola línea, no, una pendiente, ya, y me dio 3 metros partido por segundo. Si yo me fuera a un gráfico de la velocidad con el tiempo, del valor de la velocidad con el tiempo, ¿qué tipo de curva me daría?
O sea, iría creciendo todo el rato. 3, 6, No, 9, pues, creo, ¿cuál ¿o no? sería velocidad? Pues si la velocidad, Todo ¿cuánto el rato vale? para arriba. 3 metros por segundo. Sí, Ya, pues. En un segundo valdría 3. En 2 sí. segundos valdría 3. En 4 segundos valdría 3. En 5, siempre valdría 3. Ah, Me tendría que dar una línea iría recta, horizontalmente. horizontal. Muy bien, muy bien, muy bien. Me Ah, gusta ahí cuando está. ustedes sacan las Ah, ok. conclusiones. Ya, claro, pues ahí serían. ¿Ve? Entonces, así se van manejando estas cosas. Y Mm, una línea recta horizontal, mm. cuando la velocidad es constante, ¿cierto? Por eso significa eso, que la velocidad no cambia. Y tal cual me lo dijeron hace poco, sería un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Mm? Sí. En cambio, si estuviéramos hablando de aceleración, también para sacar la aceleración, yo tendría que tener un gráfico velocidad con tiempo. Y para eso voy a ir a un gráfico velocidad-tiempo, que lo tengo aquí mismo. Por ver. Pero aquí tengo ahora velocidad en millas por hora y el tiempo en segundos, porque este vehículo es rapidísimo. Ustedes saben más que yo de estas cosas, así que, ¿cierto? Es rapidísimo. Estos fueron Tal tomando cual. el tiempo, varios estudiantes cronometrando ahí. ¿Ah? Cierto tiempo, ¿qué velocidad le correspondía? Millas por hora, no kilómetros no kilómetros por hora, sino que millas por hora. Millas por hora. Que generalmente los autos ¿Sí? americanos están medidos en millas, Sí, casi todos. Los Chevrolet, los Ford, todas las cuestiones. sí. Ya. Entonces, aquí tenemos, sí, velocidad, tiempo. No es una recta horizontal, no es, ¿cierto? Es bien parecido al otro gráfico. En este caso, yo mido la aceleración. Cuando es velocidad-tiempo, yo mido la aceleración. Entonces, la aceleración va creciendo, crece otro poco, ahí como que bajó, empieza como a bajar un poquito, ¿cierto? Hasta, fíjense, al final, casi cerca de horizontal, no voy a decir casi, cerca, ¿ve? Casi se acercó a la horizontal. Si es horizontal, significaría que la velocidad es constante, como ya lo dijimos, y que en ese caso la aceleración valdría 0. ¿Por qué? Porque aquí la aceleración promedio yo la obtengo con delta B, B de vaca, dividido por delta T. Entonces, si el delta B fuera 0, cosa que no es aquí, pero se acerca bastante, si el delta B fuera 0, significaría que la aceleración vale 0. ¿Ves? Ya terminó de acelerar. Sí, y seguiría con Mm. velocidad constante, un poco menos, ¿cierto? Un rato. Eso, Llegaría al límite. claro. Bueno, ya, sí, pues en este caso de estos vehículos, sí. Mm. Claro, porque este vehículo partió de 0 y ¿cierto? Disparó y después ya fue regulando Polo. un poco su velocidad. Hasta ahí iba acelerando en todo caso, ¿eh? Con distintos valores, porque no es una aceleración constante por lo que ven ustedes, porque si fuera constante sería la recta, esa recta que parte en 0 y llega hasta el punto B, ¿cierto? O sea, a los 1,9 segundos. Si continuara, ¿sí? Me indicaría que la aceleración es constante, pero la aceleración es tremenda al comienzo. Fíjense que es la más grande de todas, ¿o no? Sí, Claro. se ¿Cómo me dispara. doy cuenta? Por la inclinación.
Esta también puede ser negativa. ¿Eh? Claro, porque si dejo de acelerar y chupa. empiezo a disminuir la velocidad, la aceleración viene a ser negativa también. Pues. O sea, la velocidad como la aceleración. Uy, don Rodrigo, yo que hacía tiempo que no tenía noticias de don Rodrigo. Ya, pero lo tengo en el listado. Ya. Entonces, les decía yo, que pudiera ser que ya dejó de acelerar y dejó el vehículo solito nomás. Que el vehículo vaya por el camino sin aceleración, no aceleramos más. ¿Qué empieza a pasar? A disminuir la velocidad, ¿cierto? A disminuir. Entonces se dice que tiene una aceleración negativa. ¿Por qué? Porque tanto la velocidad como la aceleración son magnitudes vectoriales. Entonces pueden ser positivas, negativas o cero. Ambas. No así la rapidez ni el camino recorrido. El camino recorrido, vaya para donde vaya, va, vuelve, se detiene, en fin, siempre el camino recorrido es positivo. ¿Ya? Siempre el camino recorrido es positivo. Pero el desplazamiento me podría dar negativo. Si el desplazamiento me da negativo, significa que la velocidad va a ser cero. Ahora, si el cambio de velocidad es negativo, la aceleración también va a ser cero. Rodrigo, de nuevo, ahí. Esa es la cosa, jóvenes. Acepto preguntas. Más preguntas. Pueden volver atrás si quieren. Si no, O sea, yo para, estoy claro, así que yo escucho. podemos volver atrás si quieren. Si ustedes me indican nomás y yo les aclaro sus dudas. ¿No tienen más preguntas, jóvenes? No. Por último, No, por lo menos leyendo ahí, no. pues, los que tienen a la mano las indicaciones que yo les entregué, pregúntenme sobre eso, yo ahí los puedo orientar. La duda esa, la que le hice del gráfico, ¿no? Ya, pero otro Queda puede bastante tener otra claro. duda. Claro. Jóvenes, pregunten nomás. Si aquí yo no lo estoy viendo a ustedes, ¿cierto? Para reírme de sus preguntas. No, nunca me he reído de las preguntas. Ya, Profe, ya. Dígame. ¿podría explicar cómo calcular el valor del desplazamiento? ¿En cuál caso? Aquí no, porque aquí ya aquí no calculo desplazamiento, aquí calculo cambio de velocidad. Porque el gráfico es velocidad, ¿cierto? Ya. Con tiempo. Pero en el gráfico anterior sí, era lo que estábamos viendo. Entonces salimos ahí. Ya. El valor del desplazamiento. Póneme tú 2 puntos cualesquiera. Puso que estén bien lejos para aquí. ¿Ah? Colócame 2 puntos cualesquiera. Entre dos, ¿qué puntos quieres calcular el valor? ¿Mm? Entre el F, Ya, el punto F y el punto I. ya. FI. Entonces, ya. Pues bien, en el punto F, que corresponde al tiempo 4, ¿cierto? ¿Corresponde al tiempo 4? Ya. Quiere decir que para el tiempo 4, que son 4 segundos, la posición, que es lo que interesa aquí, para 4 segundos es 6,5 metros, ¿cierto? Y me dices tú en el punto I. En el punto I,
la posición, bueno, el tiempo no lo voy a anotar por si acaso nomás. 7 segundos del tiempo. 7 segundos. Pero la X para ese punto es, que es el Y, me vale 12. 12 metros, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, el desplazamiento, como les he dicho, es X final menos X inicial. Ya, repitámoslo eso. Conviene que lo anotes, porque si no... Esa es la definición. X final menos X inicial. Y a eso le llamamos desplazamiento. Pues bien, ¿cuál es el X final aquí? El 12. ¿Y el inicial? El inicial es 6,5. ¿O no? Entonces, ¿cuánto sería el desplazamiento? Sería 12 metros menos 6,5. ¿O no? 5,5. ¿no? Y sería Sí, está bien. 5,5 metros. Exactamente. Así se calcula el desplazamiento. Y eso tú lo puedes usar para cualquier par de puntos. ¿Ya? Final, posición final, menos posición inicial. Y eso es. Ahora, si te piden la rapidez, o sea, el valor de la velocidad promedio, bueno, será 5,5 partido por el delta t, que sería 7 menos 4, que sería 3. Porque el tiempo está transcurriendo. Entre los dos puntos ha habido un cambio de tiempo también. En este caso es 3, porque sería de 4 hasta 7. Sí. ¿Entiende? Ya. Sí, profe. Muy bien su pregunta. Son cosas, ya las dije, pero no importa. Yo sé que el audio no es lo mejor, muchas veces. Sigo esperando preguntas. Bueno, me recomendaron que no estuviera tanto tiempo también con ustedes, pero si hay preguntas yo las contesto, hasta que ustedes me digan. Hasta que ustedes me digan, ya estoy bien, profesor. O... Igual me pueden preguntar, igual que la vez pasada, me pueden preguntar vía WhatsApp. Yo prefiero el correo, me es más fácil escribir con el computador. Tengo más alternativas. En el celular me cuesta un poco. Pero puede mandar audio igual, pues, profe. Es más fácil hablar. Bueno, pero también puede ser, sí. Yo por lo También puede menos ser. quedé bastante claro con lo que... Igual, profe, igual explicó. que medio más claro. Bueno, como les digo, mañana es sábado, domingo, lunes durante el día, no sé si tienen tiempo. Me preguntan nomás, pues. Yo siempre he tenido la mejor disposición a contestarle, así que, ¿qué le vamos a hacer, cierto? Para eso estamos. Muchas gracias, profe, igual. Sí, pues. Porque Cualquier duda ahí. Léanse el PowerPoint sí hasta la materia, porque ahí por lo menos yo lo veo clarito, pero ustedes a lo mejor no. Pero hay unos ejemplos que les puse yo en las tareas. Ahí hay muchos más ejemplos que no van a entrar, por eso yo les indiqué qué tipo de ejercicio va. Ya, para que no se metan con los otros. Para que hagan los ejercicios que correspondan a lo que yo les dije. Ya, profe. ¿Sí? ¿Para qué van a...? No, porque se van a confundir, se van a bajonear, como se dice cuando encuentran esto no, yo podemos hacerlo, esto no lo hemos visto, claro. Ya. Jóvenes, ha sido un gusto.
Dios mediante, el próximo lunes nos Igual, encontramos de nuevo. Muchas gracias, jóvenes, por su audiencia.